Para resolver este ejercicio, necesitamos conocer o recordar las razones trigonométricas. Entonces, tendríamos seno. ¿Por qué vamos a utilizar solo las tres? Porque las tres están en la calculadora. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos las tres razones trigonométricas. De estas tres, vamos a seleccionar cuál es la que podemos ocupar. Acá, en el ejercicio del teorema de Pitágoras, teníamos que si yo quiero calcular la hipotenusa, esto era igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si quiero calcular un cateto, era igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Y lo mismo para el cateto B. La raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto A. ¿Ya? Entonces, vamos a las razones trigonométricas. Aquí nosotros tenemos el ángulo de 60 grados. Tenemos este lado, que sería la sombra del árbol, de 6 metros. Y tenemos la altura del árbol, que es lo que queremos calcular. Entonces, aquí tendremos X. ¿Ya? En relación a este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? A ver, en relación al ángulo que tenemos de dato, ¿cuál es el cateto opuesto? A ver, estoy hablando de este ejercicio de aquí. Les dije que aquí vamos a utilizar razones trigonométricas. Y aquí en este ejercicio yo no veo ni A, ni B, ni nada. El cateto opuesto definimos el día martes. Se ve que lo que hacemos en clases realmente no sirve de nada. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Al frente. Si yo tengo aquí el ángulo, el cateto opuesto es el que está al frente, es el que está aquí. Y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo. Si están 30 personas ustedes, no puedo creer que de los 30 nadie se acuerde. Claro, ahorita me ponen X porque yo ya les dije. Pero no puede ser que del martes a hoy se olviden eso. Eso hicimos recién el martes. Entonces aquí X
va a ser el cateto opuesto. ¿Y 6 metros qué es? Ya, los 6 metros van a ser el cateto adyacente. Entonces, vamos a fijarnos en esto. Yo quiero calcular X, o sea, quiero calcular el cateto opuesto. Y tengo de dato los 6 metros, o sea, tengo de dato el cateto adyacente. Y además tengo de dato el ángulo. Entonces, las razones trigonométricas se utilizan siempre que tenemos un ángulo de dato y un lado. Puede ser el cateto adyacente, puede ser el cateto opuesto o podría ser la hipotenusa que tuviéramos de dato. Entonces, en este caso, en este ejercicio de aquí, yo tengo el ángulo que es 60 grados, tengo el cateto adyacente que es 6 metros y quiero calcular el cateto opuesto que es X. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto de aquí? Busco en estas razones trigonométricas cuál de ellas relaciona el dato que tengo con el dato que quiero calcular. ¿Cuál será? ¿Cuál de las razones trigonométricas, el seno, el coseno o la tangente, relaciona el dato que quiero calcular, que es el cateto opuesto, con el dato que tengo, que es el cateto adyacente? Ya. Entonces ustedes tienen allí, ¿no es cierto?, la tangente. Entonces, dependiendo de los datos que tengo yo del problema, voy a utilizar, en este caso, la tangente. Si tuviera la hipotenusa de dato y quisiera calcular el cateto opuesto, entonces utilizaría el seno, porque aquí está la que quiero calcular y aquí está la que tengo de dato. Si quisiera calcular la hipotenusa y tuviese de dato el cateto adyacente, entonces utilizaría el coseno, porque aquí está el cateto adyacente y aquí está la hipotenusa. En este caso, en este ejercicio, tengo de dato el cateto adyacente que está aquí y quiero calcular el cateto opuesto que está acá. Lógicamente debo tener el ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos del ejercicio en esta razón trigonométrica. Nos quedaría entonces tangente de alfa, alfa vale 60 grados, alfa vale 60 grados, es igual a cateto opuesto, que es X, sobre cateto adyacente, que en este caso es 6 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar X. Tengo que despejar X porque eso es lo que quiero calcular. Entonces, ¿cómo hago para dejarle sola a la X? Este 6 que está aquí, dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. El 6 va a pasar acá multiplicando. Entonces me quedaría 6 por la tangente de 60 grados es igual a X.
Entonces me quedaría que x es igual, vamos a calcular esto, y me queda 6 por la tangente de 60, 6 por la tangente de 60 es igual, me sale 6 raíz de 3. Para no tener así, le escribo en decimal, 10.39. Entonces tendría que x es igual a 10.39 metros. Quiere decir entonces que el árbol mide 10.39 metros. Ese es el valor de x. Repito de nuevo, ¿cuándo aplicamos razones trigonométricas? Cuando tenemos un ángulo y un lado. Allí aplicamos razones trigonométricas. ¿Estamos claros allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, licenciado. Ya, Sí, licenciado. Sí, licen. ya listo. Tenemos entonces allí la aplicación de las razones trigonométricas. ¿Sí? Está claro, tenemos que escoger la razón trigonométrica de acuerdo al dato que tenemos y de acuerdo al dato que queremos calcular. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, aquí fíjense que les decía yo, tenemos la misma situación en el segundo ejercicio? Tenemos la misma situación, pero a diferencia del primero, a diferencia del de acá, aquí yo ya no voy a utilizar, les dije, yo ya no voy a utilizar el ángulo. Voy a suponer que no tengo el ángulo. Entonces, tengo la sombra que es 17 metros, que acá era 6 metros, aquí es 17 metros, y voy a lanzar una cuerda desde aquí hacia la parte más alta del árbol. Y lo que sé es que la cuerda mide 20 metros. ¿Ya? Entonces, tenemos la misma situación, pero con datos diferentes. Aquí ya no tenemos un ángulo. Ya no tenemos un ángulo. Lo que tenemos son los dos lados. Tenemos el un cateto y tenemos la hipotenusa. Cuando hay esa situación de que tenemos dos lados en el triángulo rectángulo y queremos calcular el otro lado, entonces ya no aplicamos razones trigonométricas, sino aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular la altura del árbol. Quiero calcular la altura del árbol. Entonces, si quiero calcular la altura del árbol, este será el cateto A. Los datos que me da el ejercicio son el cateto B y la hipotenusa. Entonces, aquí lo que tengo que aplicar es esta fórmula de aquí. Para resolver este ejercicio, entonces, tendríamos que el cateto A igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto B, que es 17. Entonces, el cateto A será igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 20, o 20 al cuadrado, que es 400, menos 17 al cuadrado.
¿Cuánto es 17 al cuadrado? ¿289? Ya. 289, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, ya listo, la raíz cuadrada de 400 menos 289, que me dará 111. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nosotros eso. Aquí teníamos 17 al cuadrado, me daba 289 y 400 menos 289 me da 111. Ahora necesito sacar la raíz cuadrada de 111, que es 10.53. ¿Sí? 10.53. Entonces, eso sería el valor del cateto A. 10.53 metros. ¿Ya? Entonces nosotros allí tenemos cuánto, eh, cuánto mide la altura del arco. 10.53, fíjense que acá medía 10.39, son casi medidas similares, ¿cierto? Entonces, pero calculadas con dos procesos diferentes. En el primer ejercicio aplicamos razones trigonométricas y en el segundo ejercicio aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces hay que saber reconocer la diferencia, cuándo se aplica razones trigonométricas y cuándo se aplica el teorema de Pitágoras. Hay que reconocer la diferencia entre los dos. ¿Está claro esto? Esto sería el complemento de lo que vimos el día martes. Sí, dice. Entonces, una vez que hemos visto cómo aplicar las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, y además hemos visto cómo hemos visto además cómo diferenciar cuándo aplicar el uno y cuándo aplicar el otro. Entonces ahora vamos a plantear los ejercicios que van a hacer ustedes de deber. Vamos a plantear los ejercicios que van a ser de deber. Aquí está. Entonces, fíjense, tenemos un ejercicio en donde ustedes van a aplicar el teorema de Pitágoras y tenemos aquí otro ejercicio en donde van a aplicar las razones trigonométricas. Entonces, allí ustedes tienen ya para poder diferenciar entre el uno y el otro. Aquí tenemos un ejercicio, vamos a ver, analizar primero el teorema de Pitágoras. Dice, desde un acantilado es una roca que se eleva verticalmente en el filo del mar. Tenemos un acantilado que es
una roca que se eleva verticalmente en el filo del mar y que se ha medido esto de aquí, que es 200 metros, o sea, la altura del acantilado. Dice, desde allí se observa un barco que se encuentra a 210 metros de dicho acantilado, o sea, esta distancia de aquí es 210 metros. ¿Qué distancia, dice, en metros recorre la visual desde el acantilado hasta el barco? O sea, me está preguntando qué distancia hay desde aquí, desde donde se está observando el barco, hasta el barco. ¿Sí? Me está pidiendo calcular esta distancia de aquí. ¿Cómo calculamos eso? Tenemos dos lados y queremos calcular el otro lado. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. Listo el primer ejercicio. El segundo ejercicio es de razones trigonométricas. Algo muy parecido a lo que hicimos. Fíjense, aquí está el árbol, en este caso una palmera, está el sol, los rayos del sol se proyectan y se genera una sombra. Incluso aquí está nombrado el cateto opuesto, el cateto adyacente y aquí tenemos el ángulo. Dice, ¿cuál es la altura de una palmera cuya sombra generada por los rayos del sol es de 10 metros? Y estos caen con un ángulo de 25 grados. Entonces aquí tenemos la sombra, que sería el cateto adyacente, y queremos calcular la altura del árbol, que sería el cateto opuesto. Y además tenemos el ángulo. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Resolver esos dos ejercicios. Recuerden, hay que completar los ejercicios que hicimos, estos de aquí, en su portafolio, y luego van a resolver ustedes estos dos ejercicios de aquí.